Welcome to my channel. ¿Por qué no estás viviendo en la finca que tu marido te dejó antes de partir? La voz de mi hermano Jaime resonó en el pequeño apartamento como un trueno. Acababa de entrar y sus ojos recorrían las paredes manchadas, el techo con filtraciones, los muebles viejos que había conseguido en tiendas de segunda mano. Todo era estrecho, pequeño, triste. Yo estaba sentada en el sofá desgastado, las manos sobre el regazo, la espalda recta como siempre me habían enseñado. Lo miré sin responder de inmediato. Sabía que mi silencio diría más que cualquier palabra. Jaime se quedó parado en medio de la sala, extrañado, confundido, dolido. Elvira, repitió, ¿por qué estás aquí, en este lugar, cuando tienes una casa grande, una finca con tierra, con animales? ¿Qué pasó? Abrí la boca para responder, pero no tuve tiempo. Detrás de Jaime apareció Ricardo en la puerta. Mi hijo, mi único hijo. Entró con las manos en los bolsillos, la cabeza alta. Esa expresión de fastidio que había aprendido a reconocer tan bien en los últimos años. Ni siquiera me miró. Se quedó parado junto a la entrada como si estuviera de paso. Jaime se giró hacia él esperando una respuesta. Esperando que su sobrino dijera algo que tuviera sentido. Y entonces Ricardo habló, con esa voz fría que me helaba el alma cada vez que la escuchaba. Esa finca vieja se la di a mi suegro para cuidar los animales y hacer su casa de los sueños, dijo mirando a Jaime con indiferencia. Mi madre inútil no la merece. El silencio que siguió fue ensordecedor. Yo dejé de respirar por un momento. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Inútil. No la merece. Mi madre. Jaime se quedó paralizado. Durante varios segundos no dijo nada. Solo miró a Ricardo como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Como si las palabras necesitaran tiempo para llegar a su cerebro y ser procesadas. Luego vi cómo sus hombros se tensaron. Cómo su mandíbula se apretó. Cómo sus manos se cerraron lentamente en puños. Chasqueó los dedos. Fue un sonido seco, cortante, y en ese momento supe que algo había cambiado, que algo estaba por explotar. Repite eso, dijo Jaime con voz baja, peligrosamente baja. Ricardo levantó la barbilla con arrogancia. Lo que escuchaste. Le di la finca a Carlos, mi suegro. Él la necesitaba. Él sí hace algo útil con ella. Mamá no haría nada más que dejarla abandonada. Jaime dio un paso hacia él. Luego otro. Se plantó frente a Ricardo con los ojos encendidos de furia. ¿Sabes lo que acabo de escuchar?, preguntó Jaime. Acabo de escuchar a un hijo llamar inútil a su propia madre. A la mujer que lo parió. Que lo crió. Que sacrificó todo por él. No empieces con el drama, dijo Ricardo. Yo sé lo que es mejor para ella. Y esa finca es demasiado para que ella la maneje sola. Demasiado para ella. Jaime alzó la voz. Esa mujer trabajó esa tierra durante 30 años junto a tu padre. Plantó cada árbol. Crió cada animal. Construyó esa casa con sus propias manos. Y tú dices que es demasiado para ella. Ricardo se encogió de hombros. Ya no tiene la edad. Ya no tiene las fuerzas. Es mejor así. ¿Mejor para quién?, preguntó Jaime. ¿Para ella? ¿O para tu suegro? ¿O para tu esposa que seguro te convenció de hacer esta barbaridad? Teresa no tiene nada que ver con esto, dijo Ricardo apretando los dientes. Teresa tiene todo que ver con esto, replicó Jaime. Desde que te casaste con esa mujer, empezaste a cambiar. Dejaste de visitar a tu madre. Dejaste de llamarla. Y ahora la tienes viviendo en este agujero pagando alquiler mientras tú regalas su herencia como si fuera tuya. Yo seguía sentada. Inmóvil. Las lágrimas querían salir pero las contuve. Había llorado tanto en los últimos meses que ya no me quedaban más lágrimas. O tal vez sí. Pero había aprendido a guardarlas. A no mostrarlas. Ricardo se acercó más a Jaime. Ella es mi madre. Yo decido qué es mejor para ella. No, dijo Jaime con firmeza. Tú no decides un carajo. Porque esa finca no era tuya para regalar. Y lo que hiciste tiene nombre. Se llama despojo. Se llama abuso.
Ricardo soltó una risa nerviosa. ¿Abuso? Todo está legal, Jaime. Ella firmó los papeles. Hay documentos. Hay testigos. Jaime lo miró fijamente. Y entonces sonrió. Pero no era una sonrisa amable. Era fría. Calculada. ¿Sabes que soy yo, Ricardo?, preguntó Jaime. Ricardo lo miró con fastidio. Un hermano entrometido que vive en Estados Unidos y cree que puede venir a dar lecciones. Soy abogado, dijo Jaime dejando que las palabras cayeran como un martillo. Abogado especializado en derecho de familia y sucesiones. Y créeme cuando te digo que sé exactamente qué hacer con casos como este. Vi cómo el rostro de Ricardo cambiaba. El color desapareció. La arrogancia se desvaneció por un segundo. Solo un segundo. Eso no cambia nada, dijo tratando de sonar seguro. Los papeles están firmados. Todo es legal. Legal no significa justo, dijo Jaime. Y firmado bajo presión no significa válido. Pero eso lo va a determinar un juez. No tú. Se acercó más hasta quedar a centímetros de Ricardo. Te voy a dar un consejo, dijo en voz baja pero clara. Llama a tu suegro. Dile que disfrute bien esa finca. Porque va a tener que devolverla. Y cuando eso pase, vas a tener que mirar a tu madre a los ojos y pedirle perdón de rodillas. Ricardo retrocedió. Estás loco si crees que vas a lograr algo. Ya lo veremos, dijo Jaime. Ricardo abrió la puerta bruscamente. Haz lo que quieras. No me importa. Y se fue. El portazo resonó en el apartamento como un disparo. El silencio regresó. Denso. Pesado. Jaime se quedó parado en medio de la sala respirando profundo. Tratando de calmarse. Luego se giró hacia mí. Caminó despacio y se sentó a mi lado en el sofá. Tomó mis manos entre las suyas. Estaban calientes. Firmes. Yo no recordaba cuándo había sido la última vez que alguien me tocaba con cariño. Elvira, dijo mirándome a los ojos. Esto no se va a quedar así. Te lo juro por lo más sagrado. No voy a permitir que te traten de esta manera. Una lágrima rodó por mi mejilla. Solo una. No pude contenerla más. Jaime, dije con voz temblorosa. Yo firmé los papeles. Él tiene razón. Está todo legal. ¿Por qué los firmaste?, preguntó con suavidad. Cerré los ojos. Los recuerdos vinieron como un torrente. Porque me presionaron, susurré. Teresa vino con Ricardo. Me dijeron que era lo mejor. Que yo ya no podía cuidar la finca sola. Que Carlos la necesitaba para su retiro. Que yo estaría mejor en la ciudad cerca de los hospitales. ¿Y tú les creíste?, preguntó Jaime. No, dije abriendo los ojos. Pero estaba cansada. Tan cansada. Y ellos insistieron tanto. Tanto. Y yo solo quería que me dejaran en paz. Jaime apretó mis manos. ¿Dónde están los documentos? Los papeles de la finca. El testamento de tu marido. Los títulos de propiedad. Los tengo, dije. En una caja de metal. Debajo de mi cama. Los guardé todos. Incluso los que firmé ese día. Bien, dijo Jaime asintiendo. Muy bien. Ahora escúchame con atención. Mañana tú y yo vamos a ir a mi oficina. Voy a revisar cada documento. Cada firma. Cada fecha. Y vamos a ver qué tan legal es todo esto. ¿Y si no se puede hacer nada?, pregunté con miedo. Jaime me miró con determinación. Siempre se puede hacer algo, Elvira. Siempre. Pero necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacer eso? Lo miré. Mi hermano menor. El que se había ido a estudiar a otro país. El que había construido su vida lejos. Pero que ahora estaba aquí. Frente a mí. Dispuesto a pelear. Sí, dije. Confío en ti. Jaime se puso de pie. Trae la caja. Vamos a revisar todo esta noche. Me levanté del sofá con dificultad. Las rodillas me dolían. La espalda también. Caminé hacia el pequeño dormitorio. Me arrodillé junto a la cama y saqué la caja de metal de debajo del colchón. Era pesada. Estaba llena de papeles.
Documentos. Recuerdos de una vida que ya no existía. Regresé a la sala y puse la caja sobre la mesa de plástico. Jaime la abrió con cuidado. Sacó los papeles uno por uno. Los extendió sobre la mesa. Los leyó en silencio. Yo lo observaba. Su ceño fruncido. Sus ojos moviéndose rápidamente sobre las letras. Su boca apretada en una línea fina. Después de varios minutos, levantó la vista. Elvira, dijo. Esto está mal. Muy mal. ¿Qué encontraste? Pregunté. Encontré irregularidades, dijo. Muchas. La transferencia de propiedad se hizo sin valuación oficial. Sin testigos imparciales. Y lo más importante, el testamento de tu esposo especificaba claramente que la finca era para ti, con usufructo vitalicio. ¿Qué significa eso? Pregunté. Significa que Ricardo no podía transferir la propiedad sin tu consentimiento real, explicó Jaime. Y aunque firmaste, hay indicios de que fue bajo coerción. Eso invalida el documento. Sentí como algo se movía dentro de mi pecho. Algo que había estado dormido durante mucho tiempo. Esperanza. ¿Entonces se puede recuperar? Pregunté casi sin atreverme a creer. Jaime me miró y sonrió. Esta vez sí era una sonrisa genuina. Se puede, dijo. Y se va a recuperar. Te lo prometo. Me senté nuevamente en el sofá. Las manos sobre el regazo. Pero esta vez no estaban temblando. Esta vez estaban quietas. Firmes. Porque por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo manchado del apartamento. Escuchando los ruidos de la calle. Los autos que pasaban. Las voces lejanas. El sonido constante del refrigerador viejo que nunca dejaba de hacer ruido. Jaime se había quedado en un hotel cercano. Antes de irse me había abrazado. Fuerte. Como cuando éramos niños y él me protegía de las tormentas. Me había prometido que esto no terminaría así. Que encontraría la forma de arreglar todo. Pero yo no podía dejar de pensar. En cómo había llegado hasta aquí. A este lugar. A esta vida que no reconocía como mía. Cerré los ojos y los recuerdos vinieron como siempre venían. De noche. En el silencio. Cuando no había nada más que pudiera distraerme de ellos. Recordé la finca. La primera vez que la vi tenía 25 años. Era joven. Llena de sueños. Acababa de casarme con Alberto. Él tenía 28. Era albañil. Trabajador. Con manos grandes y ásperas, pero que me tocaban con una ternura que me hacía sentir segura. Habíamos ahorrado durante 3 años para dar el enganche de esa propiedad. Era pequeña entonces. Solo 2 hectáreas de tierra seca. Una casita de madera con techo de lámina. Sin electricidad. Sin agua corriente. Pero era nuestra. Recuerdo que Alberto me cargó en brazos para cruzar la puerta el primer día. Los dos nos reímos. Yo llevaba un vestido floreado que mi madre me había cosido. Él olía a tierra y a sudor. A trabajo honesto. Aquí vamos a construir algo grande, Elvira, me dijo mirándome a los ojos. Aquí vamos a criar a nuestros hijos. Aquí vamos a envejecer juntos. Y yo le creí. Durante los primeros años trabajamos como animales. Alberto conseguía trabajos de construcción en el pueblo. Salía antes del amanecer. Regresaba cuando ya era de noche. Con las manos destrozadas. La espalda adolorida. Pero siempre con una sonrisa para mí. Yo me quedaba en la finca. Limpiaba. Cocinaba. Plantaba lo que podía. Aprendí a criar gallinas. Luego compramos 2 cerdos. Después una vaca. La tierra era dura. Rocosa. Pero poco a poco empezó a dar frutos. Cuando quedé embarazada de Ricardo, Alberto lloró de felicidad. Me abrazó tan fuerte que pensé que me quebraría. Esa noche nos sentamos fuera de la casita, bajo las estrellas, y planeamos todo lo que haríamos cuando el niño naciera. Le vamos a dar todo, dijo Alberto. Educación, oportunidades, todo lo que nosotros no tuvimos. Ricardo nació en el hospital del pueblo. Fue un parto difícil, largo, doloroso.
Pero cuando lo tuve en mis brazos por primera vez, todo el dolor desapareció. Era perfecto. Pequeño, con los ojos cerrados y las manitas apretadas en puños. Lo miré y supe que haría cualquier cosa por él. Lo que fuera. Regresamos a la finca 3 días después. Alberto había construido una cuna de madera con sus propias manos. La había lijado hasta dejarla suave como seda. La había pintado de blanco. Había tallado el nombre de Ricardo en un costado. Durante los primeros años, Ricardo fue mi mundo. Lo amamanté hasta que tuvo 2 años. Le enseñé a caminar, a hablar, a reír. Era un niño alegre. Corozo. Siempre corriendo por la finca, persiguiendo gallinas, escondiéndose entre los árboles que Alberto y yo habíamos plantado. La finca creció con él. Alberto consiguió mejores trabajos. Ahorró cada dólar que pudo. Compramos más tierra. 2 hectáreas más. Luego otras 2. Construimos una casa más grande. De bloc. Con techo de cemento. Con electricidad. Con agua corriente. Yo planté un jardín. Flores que mi madre me había regalado. Rosales. Jazmines. Bugambilias que trepaban por las paredes y llenaban el aire de color. Compramos más animales. Vacas. Caballos. Cabras. La finca se convirtió en un lugar lleno de vida. Lleno de ruido. De movimiento. De propósito. Ricardo creció ahí. Entre los animales. Entre la tierra. Aprendió a montar a caballo antes de cumplir 6 años. Aprendió a ordeñar las vacas. A recoger huevos. A plantar semillas. Era un buen niño. Obediente. Cariñoso. Siempre me abrazaba antes de dormir. Siempre me decía que me amaba. Cuando cumplió 10 años, Alberto decidió que era hora de enviarlo a una mejor escuela. Una en la ciudad. Más cara. Pero con mejores maestros. Mejores oportunidades. Nuestro hijo no va a ser albañil como yo, dijo Alberto. Va a estudiar. Va a ser alguien importante. Así que empezamos a hacer más sacrificios. Alberto trabajaba 6 días a la semana. A veces 7. Yo vendía los huevos. La leche. Los quesos que aprendía a hacer. Todo el dinero iba para la educación de Ricardo. Y funcionó. Ricardo era inteligente. Sacaba buenas calificaciones. Los maestros lo felicitaban. Decían que tenía futuro. Que podría ir a la universidad. Yo estaba tan orgullosa. Todas las noches esperaba a que regresara de la escuela. Le preparaba su comida favorita. Escuchaba sus historias sobre lo que había aprendido ese día. Lo veía crecer. Convertirse en un joven. En un hombre. Cuando terminó la preparatoria, consiguió una beca para estudiar administración en la Universidad de la capital. Alberto y yo lloramos de felicidad el día que recibió la noticia. «Lo lograste, hijo», le dijo Alberto abrazándolo. «Estamos tan orgullosos de ti». Ricardo se fue a la ciudad. Rentamos un cuarto pequeño para él. Le mandábamos dinero cada mes. Para comida. Para libros. Para todo lo que necesitara. Durante el primer año llamaba seguido. Cada semana. A veces 2 veces por semana. Me contaba sobre sus clases. Sus amigos. Sus planes. Pero después las llamadas empezaron a espaciarse. Una vez al mes. Luego una vez cada 2 meses. Decía que estaba ocupado. Que tenía muchos exámenes. Muchos proyectos. En su tercer año conoció a Teresa. La primera vez que la trajo a la finca yo intenté ser amable. Le preparé su comida favorita. Le mostré el jardín. Le conté historias sobre cuando Ricardo era niño. Ella sonreía. Pero era una sonrisa fría. Educada pero vacía. Miraba la casa con desdén. Los animales con asco. La tierra como si fuera algo sucio. «Es muy rústico», dijo esa noche durante la cena. Alberto y yo nos miramos. No dijimos nada. Pero algo en mi pecho se apretó. Después de esa visita, Ricardo empezó a cambiar. Dejó de hablar de la finca con cariño. Empezó a decir que era el rancho viejo. Que estaba en medio de la nada.
que era incómodo visitarnos. Teresa nunca volvió. Pero Ricardo sí. De vez en cuando. En fechas importantes. Cumpleaños. Navidad. Pero cada vez se quedaba menos tiempo. Cada vez parecía más ansioso por irse. Cuando se graduó, consiguió trabajo en una empresa grande. En la capital. Empezó a ganar bien. Se mudó a un apartamento mejor. Compró un auto nuevo. Y se casó con Teresa. No nos invitaron a la boda. Bueno, eso no es exactamente cierto. Nos invitaron. Pero fue una invitación de último momento. Por teléfono. 2 semanas antes. Es una ceremonia pequeña, mamá, dijo Ricardo. Muy íntima. Solo familia cercana. Cuando llegamos, vimos que había más de 100 personas. Gente elegante. Con ropa cara. Con joyas brillantes. Nosotros parecíamos fuera de lugar con nuestra ropa sencilla. Teresa nos saludó con frialdad. Su familia ni siquiera nos habló. Durante toda la fiesta nos quedamos en una esquina. Solos. Como invitados no deseados en la boda de nuestro propio hijo. Alberto no dijo nada esa noche. Pero en el camino de regreso a la finca, lo vi limpiarse los ojos. Estaba llorando. Mi esposo fuerte. Mi roca. Estaba llorando. Perdimos a nuestro hijo, dijo con voz quebrada. Yo tomé su mano. No digas eso. Solo está adaptándose a su nueva vida. Pero en el fondo sabía que tenía razón. Después de la boda, las visitas se volvieron aún más escasas. 1 o 2 veces al año. Siempre rápidas. Siempre con prisa. Alberto empezó a enfermarse 2 años después. Al principio eran dolores pequeños. En el pecho. En el brazo. Los ignoró durante meses. Decía que era cansancio. Que era la edad. Pero una noche se despertó sin poder respirar. Lo llevé de urgencia al hospital. Los doctores dijeron que había tenido un infarto menor. Que necesitaba cuidados. Reposo. Medicamentos caros. Llamé a Ricardo. Le expliqué la situación. Le dije que su padre estaba grave. Voy para allá, dijo. Pero no fue. Mandó $500. Y una disculpa. Decía que tenía una reunión importante en el trabajo. Que no podía faltar. Alberto pasó 2 semanas en el hospital. Yo me quedé con él todas las noches. En una silla incómoda junto a su cama. Tomando su mano. Rezando. Cuando salió del hospital, los doctores le dijeron que no podía trabajar más. Que su corazón estaba débil. Que necesitaba descansar. Eso lo destruyó. Alberto era un hombre de trabajo. De acción. No saber estar sentado. No quedarse quieto. Intentó seguir trabajando en la finca. Pero ya no podía. Se cansaba rápido. Le faltaba el aire. Yo tomé las riendas de todo. Cuidaba los animales. Plantaba. Cosechaba. Vendía. Y cuidaba a Alberto. Le daba sus medicinas. Le preparaba su comida. Me aseguraba de que descansara. Fueron meses difíciles. Pero estábamos juntos. Y eso era lo único que importaba. Ricardo vino a visitarnos una vez durante ese tiempo. Se quedó 2 horas. Habló por teléfono la mitad del tiempo. Apenas miró a su padre. Alberto no dijo nada. Pero esa noche, después de que Ricardo se fue, lo encontré sentado en el porche. Mirando las estrellas. Con lágrimas rodando por sus mejillas. Me senté a su lado. No dije nada. Solo tomé su mano. Hicimos todo lo que pudimos, dijo finalmente. Le dimos todo. Lo sé, susurré. ¿Dónde nos equivocamos, Elvira? No tuve respuesta para esa pregunta. Alberto murió 6 meses después. En su sueño. Tranquilamente. Yo estaba acostada a su lado. Desperté en la madrugada y supe de inmediato que se había ido. No grité. No lloré. Solo lo abracé. Una última vez. Sentí como su cuerpo se enfriaba entre mis brazos. Y le susurré todo lo que no había podido decirle en vida. Llamé a Ricardo a las 6 de la mañana. Tu padre murió, dije. Hubo un silencio largo.
¿Cuándo? Esta madrugada. Otro silencio. Está bien. Voy para allá. Llegó 2 días después. Con Teresa. Los dos vestidos de negro. Con expresiones serias pero vacías. El funeral fue pequeño. Algunos vecinos. Algunos amigos de Alberto. Jaime vino desde Estados Unidos. Fue él quien me sostuvo durante el entierro. No Ricardo. Después del funeral, Ricardo se quedó una noche más. Esa noche fue cuando todo empezó a cambiar. Ricardo y Teresa llegaron a la finca 3 días después del funeral de Alberto. Yo estaba en la cocina, lavando los platos del desayuno, las manos sumergidas en el agua tibia, mirando por la ventana hacia el jardín que Alberto y yo habíamos plantado juntos. Los rosales estaban en flor. Las bugambilias trepaban por las paredes. Todo seguía vivo. Todo seguía creciendo. Menos él. Escuché el auto detenerse frente a la casa. El sonido de las puertas cerrándose. Pasos acercándose. Me sequé las manos en el delantal y salí a recibirlos. Ricardo traía puesto un traje oscuro. Teresa un vestido negro ajustado. Zapatos de tacón alto que se hundían en la tierra del camino. Ella miraba el piso con disgusto. Como si temiera ensuciarse. «Hola mamá», dijo Ricardo. Me dio un beso rápido en la mejilla. Frío. Distante. Teresa solo asintió con la cabeza. Ni siquiera me miró a los ojos. «Pasen», dije. Les preparé café. Entramos a la casa. Ellos se sentaron en la mesa del comedor. Esa mesa grande de madera que Alberto había construido con sus propias manos. Donde habíamos comido juntos durante tantos años. Donde habíamos celebrado cumpleaños. Navidades. Donde habíamos sido una familia. Serví el café. Teresa lo probó y arrugó la nariz. No dijo nada, pero vi su expresión. No le gustó. Ricardo tomó un sorbo. Dejó la taza sobre la mesa. Me miró con seriedad. «Mamá, tenemos que hablar», dijo. Algo en mi estómago se apretó. ¿De qué? De la finca. De tu situación. De lo que vas a hacer ahora que papá no está. Me senté frente a ellos. Las manos sobre el regazo. Voy a seguir aquí. Esta es mi casa. Teresa soltó una risa breve. Seca. ¿Sola? A tu edad. La miré. Tengo 64 años. No soy una anciana inválida. No es eso, dijo Ricardo rápidamente. Pero esta finca es mucho trabajo. Los animales. La tierra. Todo necesita atención constante. ¿Cómo vas a manejarlo tú sola? Lo he estado manejando durante los últimos meses, dije. Mientras tu padre estaba enfermo. Yo me encargaba de todo. Y te ves agotada, dijo Teresa inclinándose hacia adelante. Mira tus manos. Mira tu cara. Te estás matando aquí. Miré mis manos. Estaban ásperas. Llenas de callos. Manchadas por el sol. Manos de trabajo. Manos que habían construido esta vida. Estoy bien, dije. Ricardo suspiró. Sacó unos papeles de un folder que había traído. Los puso sobre la mesa. Los extendió frente a mí. Mamá, escucha. Teresa y yo hemos estado pensando. Hablamos con Carlos. Mi suegro. Él acaba de retirarse de su trabajo. Está buscando un lugar tranquilo para vivir. Un proyecto. Algo que lo mantenga ocupado. No me gustó hacia dónde iba esta conversación. Y le ofrecimos la finca, dijo Teresa, como si fuera lo más natural del mundo. El silencio que siguió fue absoluto. ¿Qué? Pregunté. Mi voz apenas un susurro. No te alteres, dijo Ricardo. Déjame explicarte. Carlos es un hombre trabajador. Conoce de animales. De agricultura. Tiene experiencia. Y tiene dinero ahorrado. Puede invertir en mejorar la propiedad. Hacerla producir más. Esta es mi casa, dije. Las manos empezaban a temblarme. Y nadie dice que no lo sea, dijo Ricardo. Pero sé realista, mamá. Tú sola no puedes con esto.
Y la finca se va a echar a perder si no hay alguien que la trabaje correctamente. Yo la he trabajado durante 30 años, dije alzando la voz. Con papá, dijo Teresa. Pero él ya no está. Y tú no tienes ni la fuerza ni la capacidad para hacer todo lo que se necesita. Me puse de pie. Las piernas me temblaban, pero me mantuve firme. Esta finca es mía. Tu padre me la dejó. A mí. No a ustedes. No a tu suegro. Ricardo se puso de pie también. Tomó los papeles y me los extendió. Por eso necesitamos que firmes esto. ¿Qué es? Pregunté sin tomar los documentos. Es una transferencia de propiedad. Temporal. Le das la administración a Carlos. Él se encarga de todo. Invierte en mejoras. Y tú recibes una parte de las ganancias cada mes. Es beneficio para todos. No. Dije. Simple. Directo. Teresa se puso de pie. No seas terca, Elvira. Esto es lo mejor para ti. No puedes quedarte aquí sola. ¿Qué pasa si te enfermas? ¿Si te caes? ¿Si tienes una emergencia? No hay nadie que te ayude. Tengo vecinos, dije. Vecinos que están a kilómetros de distancia, dijo Ricardo. Mamá, sé razonable. Firma los papeles. Dale la propiedad a Carlos. Y múdate a la ciudad. Podemos buscar un departamento pequeño para ti. Cerca de hospitales. Cerca de todo. No quiero un departamento, dije. Mi voz se quebró. Quiero mi casa. Mi finca. Mi vida. Tu vida se acabó cuando papá murió, dijo Teresa. Y esas palabras cayeron como un golpe en el estómago. Ricardo le lanzó una mirada de advertencia. Pero no la contradijo. No puedes quedarte aquí para siempre, dijo Ricardo más suave. Es peligroso. Es irresponsable. Como tu hijo, es mi deber cuidarte. Y cuidarte significa sacarte de aquí. Cuidarme sería respetar lo que quiero, dije con lágrimas en los ojos. Lo que quieres no siempre es lo que necesitas, dijo Teresa. Ricardo puso los papeles sobre la mesa. Sacó una pluma. La puso junto a ellos. Firma, mamá, dijo. Por favor, hazlo fácil para todos. Los miré. A mi hijo. A la mujer que lo había cambiado. Y vi algo que me rompió el corazón. Vi que no les importaba lo que yo sintiera. Solo querían que firmara. Solo querían deshacerse del problema. Del estorbo. De mí. ¿Y si no firmo? Pregunté. Ricardo suspiró. Entonces tendremos que tomar otras medidas. Legales. Puedo demostrar que no estás en condiciones de cuidar esta propiedad. Que eres un peligro para ti misma. Puedo conseguir que un juez declare que necesitas un tutor. ¿Me estás amenazando? Pregunté incrédula. Te estoy protegiendo, dijo Ricardo. Aunque no lo entiendas ahora. Teresa se acercó a mí. Puso su mano sobre mi hombro. Fría. Calculadora. Elvira, querida, dijo con voz melosa. Nadie quiere hacerte daño. Solo queremos lo mejor para ti. Firma. Y todo será más fácil. La miré. Y en sus ojos vi la verdad. Esto no era por mi bien. Esto era por ellos. Por su conveniencia. Por sus planes. Pero estaba cansada. Tan cansada. Alberto acababa de morir. Mi corazón estaba roto. Mi fuerza estaba agotada. Tomé la pluma. Las manos me temblaban. Las lágrimas rodaban por mis mejillas. Pero firmé. Una firma. 2 firmas. 3 firmas. En todos los lugares que me indicaron. Ricardo tomó los papeles rápidamente. Los guardó en el folder. Sonrió. Hiciste lo correcto, mamá, dijo. Pero yo sabía que no. Sabía que acababa de cometer el error más grande de mi vida. Ellos se fueron esa misma tarde. Ni siquiera se quedaron a cenar. Tenían prisa. Cosas que hacer. Lugares a donde ir. Me quedé sola en la casa vacía. Caminé por las habitaciones. Toqué las paredes. Los muebles. Los recuerdos. Salí al jardín. Me senté en el banco donde Alberto y yo solíamos sentarnos por las tardes.
Miré las flores, los árboles, los animales pastando a lo lejos. Y lloré. Lloré por Alberto, por la vida que habíamos construido, por el hijo que habíamos criado y que ahora me trataba como un estorbo. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. 2 semanas después, Carlos llegó. Llegó con un camión grande, con trabajadores, con planes. Me saludó con cordialidad. Era un hombre mayor, de unos 65 años, alto, fuerte, con el cabello gris. Señora Elvira, dijo, voy a cuidar bien de este lugar. No se preocupe. No respondí. Solo lo miré mientras sus hombres empezaban a descargar cosas. Herramientas, materiales, muebles. Ricardo me dijo que usted va a mudarse pronto, continuó Carlos. A la ciudad. Él ya encontró un departamento para usted. ¿Cuándo tengo que irme?, pregunté. En 2 semanas, dijo. Necesito empezar las renovaciones. Asentí. No tenía fuerzas para pelear, para discutir, para luchar. Durante esas 2 semanas empaqué mi vida en cajas. La ropa de Alberto, sus herramientas, sus libros, las fotografías de Ricardo cuando era niño, cuando todavía me amaba, cuando todavía éramos una familia. Vendí la mayoría de los muebles. No cabían en el departamento pequeño que Ricardo había rentado para mí. Carlos trabajaba afuera, cortando árboles, moviendo cercas, construyendo nuevas estructuras. Cada cambio que hacía era como una puñalada. Estaba borrando todo lo que Alberto y yo habíamos construido. Estaba haciendo la finca suya. El último día yo vi todo lo que pude llevar en el auto que Ricardo había enviado a buscarme. Un conductor que no conocía, que no habló durante todo el viaje. Antes de irme, caminé una última vez por la propiedad. Toqué los árboles que habíamos plantado. Olí las flores del jardín. Entré a la casa vacía y me quedé parada en el centro de la sala. Perdóname, susurré. No sé si se lo decía a Alberto, a la finca, o a mí misma. Luego salí, subí al auto, y me fui. No miré atrás. No podía. Si lo hacía, sabía que me quebraría completamente. El departamento en la ciudad era exactamente como lo imaginaba. Pequeño, oscuro, en un edificio viejo en una zona ruidosa. Una habitación, una cocina minúscula, un baño, una ventana que daba a un callejón. El conductor dejó las cajas en el piso. Me dio las llaves. Y se fue sin decir palabra. Me quedé sola en ese espacio extraño, mirando las paredes grises, el piso de cemento frío, el techo bajo. Me senté en el suelo, entre las cajas, y me pregunté cómo había llegado hasta ahí, cómo había pasado de tener una casa, una finca, una vida, a tener esto. Nada. Los primeros meses fueron los más difíciles. No conocía a nadie. No tenía a dónde ir. No tenía propósito. Me levantaba tarde, sin razón para levantarme temprano, sin animales que alimentar, sin tierra que trabajar. Comía poco, casi no salía. Pasaba los días sentada junto a la ventana, mirando la calle, viendo pasar gente que tenía lugares a donde ir, cosas que hacer. Ricardo llamaba una vez al mes. Conversaciones cortas, frías. ¿Cómo estás, mamá? Bien. ¿Necesitas algo? No. Está bien. Te llamo después. Y colgaba. Teresa nunca llamó. Ni una sola vez. Jaime llamaba más seguido. Desde Estados Unidos. Preocupado. Elvira, ¿estás comiendo bien? Sí. ¿Sales? ¿Conoces a los vecinos? No mucho. Me preocupas, hermana. Estoy bien, Jaime. No te preocupes. Pero no estaba bien. Y él lo sabía. Un día, 6 meses después de mudarme, recibí una carta. Era del banco, notificándome sobre cambios en la escritura de la propiedad. La abrí con manos temblorosas. Y ahí estaba, negro sobre blanco.
La finca ya no era mía. Ya no estaba a mi nombre. Ahora estaba a nombre de Carlos Ortiz. No era una transferencia temporal como Ricardo había dicho. Era permanente. Definitiva. Me habían robado. Mi propio hijo me había robado. Me senté en el suelo con la carta en las manos. Y algo dentro de mí despertó. Algo que había estado dormido. Adormecido por el dolor. Por el cansancio. Por la resignación. Rabia. Fui a la caja donde había guardado todos los documentos importantes. La saqué de debajo de la cama. La abrí. Ahí estaban. Todos los papeles. El testamento de Alberto. Los títulos originales. Las escrituras. Los documentos que había firmado ese día. Los revisé uno por uno. Leyendo cada palabra. Cada línea. Buscando algo. Lo que fuera. Y entonces lo vi. Una fecha incorrecta. Una firma que no coincidía. Un detalle pequeño. Pero importante. Tomé el teléfono. Llamé a Jaime. Hermano, dije cuando contestó. Necesito que vengas. Necesito tu ayuda. Creo que encontré algo. Jaime llegó 2 semanas después. Lo vi bajarse de un taxi frente al edificio. Alto. Bien vestido. Con un maletín de cuero en la mano. Llevaba lentes oscuros y un traje gris que le daba un aire de autoridad. De alguien importante. De alguien que sabía lo que hacía. Subió las escaleras hasta mi departamento. El ascensor llevaba meses sin funcionar. Nadie lo reparaba. Nadie se quejaba. Todos simplemente lo aceptábamos. Cuando llegó al 3er piso estaba apenas agitado. Toqué la puerta. Abrí rápido. Nos quedamos mirándonos por un momento. Luego me abrazó. Fuerte. Como cuando éramos niños. Elvira, dijo. Su voz sonaba cansada. Preocupada. ¿Qué te han hecho? No respondí. Solo lo dejé entrar. Miró alrededor. Vi cómo sus ojos recorrían el departamento pequeño. Los muebles baratos. Las paredes manchadas. La ventana sucia que apenas dejaba entrar luz. No dijo nada, pero vi su expresión. Dolor. Rabia contenida. Se sentó a la mesa de plástico. Dejó su maletín sobre ella. Me miró con atención. Cuéntame todo, dijo. Desde el principio. Y entonces hablé. Le conté sobre la visita de Ricardo después del funeral. Sobre cómo me presionaron. Sobre Teresa y sus palabras frías. Sobre los papeles que me hicieron firmar. Sobre las promesas que me hicieron. Promesas de que sería temporal. De que recibiría dinero cada mes. De que seguiría siendo mía. Le conté sobre Carlos llegando con sus trabajadores. Sobre cómo cambiaron todo. Sobre cómo me sacaron de mi casa. De mi vida. Le conté sobre el departamento. Sobre la soledad. Sobre las llamadas breves de Ricardo. Sobre la carta del banco. Jaime escuchó todo en silencio. Su mandíbula apretada. Sus manos cerradas en puños sobre la mesa. Cuando terminé, esperó unos segundos antes de hablar. ¿Dónde están los documentos?, preguntó finalmente. Me levanté. Fui a la habitación. Saqué la caja de metal de debajo de la cama. La traje a la mesa. La abrí frente a él. Jaime sacó los papeles uno por uno. Los extendió sobre la mesa. Sacó sus lentes de lectura del bolsillo del saco. Se los puso. Y empezó a leer. Pasaron minutos. Largos minutos de silencio. Solo se escuchaba el sonido de las páginas al girar. El ruido de la calle afuera. Mi respiración entrecortada. Jaime leía despacio. Cuidadosamente. Deteniendo en ciertas partes. Volviendo atrás. Comparando documentos. Finalmente levantó la vista. Elvira, dijo. Esto está mal. Muy mal. Hay irregularidades graves aquí. Sentí como mi corazón se aceleraba. ¿Qué encontraste? Jaime tomó uno de los documentos. Lo puso frente a mí. Señaló con el dedo. Mira esta fecha, dijo. Dice que firmaste esto el 15 de marzo. Pero Alberto murió el 20 de marzo.
Lo miré confundida. No. Alberto murió el 10 de marzo. No el 20. Jaime asintió. Exacto. Pero aquí dice que firmaste estos documentos 5 días antes de que él muriera. Lo cual es imposible porque estos papeles hablan sobre la transferencia de una propiedad heredada. No puedes transferir algo que todavía no has heredado. ¿Eso significa que la firma no es válida?, pregunté. Significa que alguien manipuló las fechas, dijo Jaime. Y eso es fraude. Tomó otro documento. El testamento de Alberto. Aquí está el testamento original de tu esposo, dijo. Certificado. Firmado ante notario. Dice claramente que la finca y todas las propiedades pasan a tu nombre. Con usufructo vitalicio. ¿Sabes lo que eso significa? Negué con la cabeza. Significa que Ricardo no podía transferir la propiedad sin tu consentimiento real y verificado. Y aunque firmaste documentos, estos tienen que ser validados por un juez cuando hay usufructo vitalicio de por medio. Especialmente tratándose de una viuda reciente. Pero yo firmé, dije. Estaba consciente. Sabía lo que hacía. ¿Estabas consciente?, preguntó Jaime mirándome fijamente. ¿O estabas en duelo? ¿Acababa de morir tu esposo? ¿Te presionaron? ¿Te amenazaron? Bajé la mirada. Dijeron que si no firmaba, buscarían declarar que no estaba en condiciones de cuidar la propiedad, que me quitarían la finca de todas formas, que sería peor para mí. Eso se llama coerción, dijo Jaime. Su voz se endureció. Y la coerción invalida un contrato, especialmente cuando la persona está en estado de vulnerabilidad. Sacó una libreta de su maletín. Empezó a tomar notas, escribiendo rápido, marcando puntos importantes. Necesito que me respondas algunas preguntas, dijo sin dejar de escribir. ¿Estuviste presente cuando registraron la transferencia? No, dije. Ricardo me dijo que él se encargaría de todos los trámites, que yo no tenía que preocuparme por nada. ¿Te dieron copias de los documentos registrados? Me dieron algunos papeles, pero no todos. Dijo que el resto llegaría por correo. Nunca llegaron. Te explicaron claramente que estabas transfiriendo la propiedad permanentemente. No. Dijeron que era temporal, que Carlos solo administraría la finca, que yo seguiría siendo la dueña legal. Jaime dejó de escribir. Me miró. Elvira, esto no fue una transferencia legal. Esto fue un despojo. Planificado. Ejecutado. Y probablemente con la complicidad de alguien más. ¿Alguien más?, pregunté. El notario que certificó estos documentos, dijo señalando una firma en uno de los papeles. O es cómplice o fue engañado también. Necesito investigar. Se levantó. Caminó hacia la ventana. Se quedó mirando la calle por un momento. Pensando. Esto va a ser complicado, dijo finalmente. Pero no es imposible. Tenemos elementos. Tenemos pruebas de irregularidades. Tenemos el testamento original. Tenemos inconsistencias en las fechas. ¿Entonces puedo recuperar la finca?, pregunté. La voz me temblaba. Jaime se giró hacia mí. Podemos intentarlo. Pero necesito que entiendas algo. Va a ser una batalla legal larga. Va a ser costosa. Y va a ser dolorosa. Porque vamos a tener que enfrentar a Ricardo directamente. Va a ser público. Va a ser feo. No me importa, dije. Y me sorprendió la firmeza en mi voz. Ya no me importa. Me quitaron todo. Mi casa. Mi vida. Mi dignidad. No tengo nada más que perder. Jaime sonrió. Una sonrisa pequeña pero genuina. Ahí está la Elvira que conozco. La que no se rinde. Regresó a la mesa. Sacó su teléfono. Marcó un número. Hola, Cecilia, dijo cuando alguien contestó. Soy Jaime Pérez. Necesito que me hagas un favor urgente. Necesito investigar a un notario. También necesito copias certificadas de registros de propiedad. Sí. Te mando los datos por correo. Gracias. Colgó. Marcó otro número. Alberto, dijo.
No el Alberto de mi esposo. Otro Alberto. Necesito contratar un detective privado. Alguien discreto. Alguien bueno. ¿Conoces a alguien? Perfecto. Dame su número. Pasó la siguiente hora haciendo llamadas, tomando notas, organizando. Yo lo observaba. Y por primera vez en meses sentí algo parecido a la esperanza. Pequeña. Frágil. Pero ahí. Cuando terminó, guardó su teléfono. Me miró. Vamos a hacer esto bien, dijo. Vamos a ser inteligentes. Discretos. No vamos a avisar a Ricardo de lo que estamos haciendo. No todavía. Primero vamos a juntar toda la información que podamos. Todas las pruebas. Todos los errores que cometieron. ¿Cuánto tiempo va a tomar? Pregunté. Unas semanas. Tal vez un mes. Pero mientras tanto, tú tienes que actuar normal. Si Ricardo llama, hablas con él como siempre. No le das ninguna señal de que algo está pasando. ¿Puedes hacer eso? Asentí. Puedo. Bien. Ahora cuéntame. ¿Has visto a Ricardo desde que te mudaste aquí? No. Solo llama a veces. Conversaciones cortas. Pregunta si estoy bien. Si necesito algo. Pero nunca viene. ¿Y Teresa? Ella nunca ha llamado. Ni una vez. Jaime apretó los labios. Por supuesto que no. Ella consiguió lo que quería. ¿Y Carlos? ¿Has sabido algo de él? Nada. No sé qué está haciendo con la finca. No sé si está cuidando bien los animales. No sé nada. Vamos a averiguarlo, dijo Jaime. Contraté a un investigador. Va a ir a la finca. Va a tomar fotos. Va a hablar con los vecinos. Va a documentar todo lo que Carlos está haciendo con la propiedad. ¿Y eso para qué sirve?, pregunté. Si Carlos está modificando la propiedad de manera significativa sin permisos. Si está vendiendo animales que técnicamente todavía deberían ser tuyos. Si está lucrando con algo que obtuvo de manera fraudulenta. Todo eso nos ayuda. Todo suma. Me levanté. Fui a la cocina. Preparé café. Café simple en una cafetera vieja. Nada como el café que hacía en la finca con la cafetera que Alberto me había regalado en nuestro 10º aniversario. Serví 2 tazas. Le di una a Jaime. Nos sentamos nuevamente. Tengo miedo, admití en voz baja. Es normal, dijo Jaime. Pero no estás sola. Esta vez no. Voy a quedarme aquí el tiempo que sea necesario. Voy a estar contigo en cada paso. Y vamos a recuperar lo que es tuyo. ¿Y si no funciona?, pregunté. ¿Y si un juez dice que todo fue legal? Entonces pelearemos más fuerte, dijo Jaime. Apelaremos. Buscaremos otros ángulos. Pero no vamos a rendirnos. ¿Me escuchaste? No vamos a rendirnos. Tomé un sorbo de café. Estaba caliente. Amargo. Pero reconfortante. Jaime, dije, ¿por qué estás haciendo esto? Vives en otro país. Tienes tu vida. Tu trabajo. ¿Por qué volver por mí? Jaime dejó su taza sobre la mesa. Me tomó la mano. Porque eres mi hermana, dijo. Porque cuando yo era niño y papá nos dejó, tú trabajaste para que yo pudiera ir a la escuela. Te sacrificaste para que yo pudiera estudiar. Para que yo pudiera tener oportunidades. Todo lo que soy. Todo lo que tengo. Te lo debo a ti. Se le quebró la voz. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Y ahora me necesitas, continuó. Y no voy a fallarte. No como Ricardo te falló. No como todos te fallaron. Me abrazó. Y yo lloré. Lloré sobre su hombro como una niña. Lloré todo lo que había guardado durante meses. Todo el dolor. Toda la tristeza. Toda la rabia. Cuando me calmé, me separé. Me limpié las lágrimas. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Ahora esperamos, dijo Jaime. Esperamos a que el investigador haga su trabajo. Esperamos a que mi contacto en el registro de propiedades consiga los documentos. Y mientras tanto, empezamos a preparar el caso. ¿Vamos a demandar?, pregunté. Eventualmente sí.
Pero primero vamos a intentar una mediación. Vamos a confrontar a Ricardo con las pruebas. Vamos a darle la oportunidad de hacer lo correcto, de devolver lo que no es suyo. No lo hará, dije. Lo conozco. Está casado con Teresa. Ella nunca lo dejará devolver nada. Probablemente tengas razón, dijo Jaime. Pero tenemos que intentarlo. Por protocolo legal. Y porque si vamos a juicio, el juez va a querer ver que intentamos resolver esto de manera civilizada primero. Asentí. Pasamos el resto de la tarde revisando documentos. Jaime tomó fotos de todo. Las subió a una nube digital. Hizo copias. Nunca sabemos qué puede pasar, explicó. Es mejor tener todo respaldado en múltiples lugares. Cuando empezó a oscurecer, Jaime se levantó. Voy a buscar un hotel cercano, dijo. Mañana regreso temprano. Vamos a empezar a trabajar en serio. Puedes quedarte aquí, ofrecí. El sofá no es cómodo, pero sirve. Jaime miró el sofá pequeño y desgastado. Sonrió. Está bien. He dormido en lugares peores. Esa noche preparé una cena simple. Arroz, frijoles, pollo. Nada especial. Nada como las cenas que preparaba en la finca. Comimos en silencio. Pero era un silencio cómodo. De familia. De hermanos que se entienden sin necesidad de palabras. Después lavé los platos. Jaime preparó el sofá. Se quitó el saco. Se aflojó la corbata. Se veía cansado pero determinado. Elvira, dijo antes de acostarse. Quiero que sepas algo. Pase lo que pase. Gane. Las siguientes 3 semanas pasaron en un estado extraño de tensión y esperanza. Jaime trabajaba desde el departamento. Su laptop siempre abierta sobre la mesa de plástico. Papeles esparcidos por todas partes. Su teléfono sonando constantemente. Yo intentaba mantener mi rutina normal. Salía a comprar comida. Limpiaba. Cocinaba. Pero todo el tiempo mi mente estaba en otra parte. En la finca. En lo que estábamos a punto de hacer. El investigador que Jaime contrató se llamaba Elías Flores. Era un hombre de unos 50 años. Delgado. Con ojos astutos. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, cada palabra contaba. Vino al departamento una tarde. Traía una carpeta llena de fotografías. Las extendió sobre la mesa. Yo me acerqué a mirar. Y lo que vi me dejó sin aliento. La finca había cambiado completamente. Los árboles que Alberto y yo habíamos plantado habían sido cortados. Arrancados. En su lugar había estructuras nuevas. Galpones de metal. Corrales enormes. El jardín ya no existía. Las flores habían sido arrancadas. La tierra aplanada. Todo convertido en un estacionamiento de grava. La casa. Nuestra casa. Estaba pintada de otro color. Las ventanas cambiadas. El porche donde Alberto y yo nos sentábamos por las tardes había sido demolido. No puedo creerlo, susurré. Las lágrimas empezaron a caer sin que pudiera detenerlas. Elías señaló una de las fotos. Esto es lo más importante, dijo. Mire aquí. Era una foto de un letrero. Nuevo. Brillante. Decía, Granja Carlos Ortiz. Producción y venta de ganado. Está haciendo negocio con la propiedad, dijo Jaime. No solo la está usando. La está explotando comercialmente. Y todas las ganancias van a su bolsillo. ¿Eso es ilegal?, pregunté limpiándome las lágrimas. Depende, dijo Jaime. Pero definitivamente no era parte del acuerdo que te presentaron. Te dijeron que solo iba a cuidar la finca. No que iba a convertirla en un negocio. Elías sacó más fotos. También hablé con algunos vecinos. Dicen que Carlos ha estado vendiendo animales. Madera de los árboles que cortó. Incluso está rentando parte de la tierra a otros granjeros. Está lucrando con todo, dije. La voz me temblaba de rabia. Y hay más, dijo Elías. Sacó otro grupo de fotos. Mire esto. Eran fotos de Teresa, visitando la finca, caminando por la propiedad con una mujer que no reconocí, ambas tomando notas.
Midiendo. ¿Qué están haciendo?, pregunté. Según lo que pude averiguar con los vecinos, dijo Elías. Están planeando subdividir la tierra. Vender parcelas. Hay rumores de que ya tienen compradores interesados. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Van a vender la finca. Por partes. O al menos eso están planeando, dijo Jaime. Su mandíbula estaba apretada. Los nudillos blancos. Pero no van a poder. No si actuamos rápido. Se levantó. Empezó a caminar de un lado a otro. Pensando. Necesitamos acelerar esto, dijo. Si empiezan a vender parcelas, todo se complica. Necesitamos detenerlos antes. ¿Cómo?, pregunté. Vamos a pedir una orden judicial, dijo Jaime. Una medida precautoria. Para congelar cualquier transacción relacionada con la propiedad hasta que se resuelva el caso. ¿Y un juez nos la va a dar?, pregunté. ¿Con estas pruebas? Sí, dijo Jaime tomando las fotos. Tenemos irregularidades en los documentos. Tenemos evidencia de explotación comercial no autorizada. Tenemos cambios significativos a la propiedad sin tu consentimiento. Es suficiente para que un juez ordene una suspensión temporal. Elías se levantó. Hay algo más que deberías saber, dijo. Ricardo ha estado visitando la finca regularmente. Más de lo que pensaban. Al parecer está muy involucrado en todo el negocio. Por supuesto que lo está, dije amargamente. Esto fue su plan desde el principio. Lo cual nos ayuda, dijo Jaime. Porque demuestra que no fue solo una transferencia inocente para ayudarte. Fue un plan premeditado para quedarse con la propiedad y lucrar con ella. Pagó a Elías. Le agradeció su trabajo. El investigador se fue dejándonos con las fotos y los documentos. Esa noche Jaime preparó toda la documentación para presentar ante un juez. Escribió la solicitud de medida precautoria. Adjuntó todas las pruebas. Las fotos. Los documentos con irregularidades. El testamento de Alberto. Mañana vamos a presentar esto, dijo. Y luego vamos a confrontar a Ricardo. ¿Vamos a hablar con él?, pregunté sorprendida. Sí, dijo Jaime. Pero no antes de tener la orden judicial. Primero aseguramos que no puedan vender nada. Luego hablamos. Les damos una oportunidad de hacer lo correcto. De devolver la propiedad voluntariamente. No lo harán, repetí. Probablemente no, admitió Jaime. Pero tenemos que intentarlo. Y cuando se nieguen, entonces vamos con todo. Demanda completa. Juicio público. Todo. Me acosté esa noche con un nudo en el estómago. Mañana empezaría todo realmente. La batalla legal. El enfrentamiento con mi hijo. No dormí casi nada. Me quedé despierta mirando el techo. Pensando en Alberto. Preguntándome qué diría si pudiera ver todo esto. Si estaría orgulloso de que estuviera peleando. O decepcionado de que hubiera llegado a esto. A las 6 de la mañana me levanté. Preparé café. Jaime ya estaba despierto. Sentado en el sofá. Revisando los documentos una última vez. ¿Lista?, preguntó cuando vio que estaba levantada. No estaba lista. Estaba aterrada. Pero asentí de todas formas. Lista. Nos vestimos. Yo me puse mi mejor vestido. Negro. Simple. El mismo que había usado en el funeral de Alberto. Jaime se puso su traje. Se veía imponente. Profesional. Como alguien que no se podía ignorar. A las 9 de la mañana estábamos en el juzgado. Era un edificio grande. Frío. Con pasillos largos y puertas numeradas. Gente yendo y viniendo. Abogados con portafolios. Familias esperando. Jaime presentó la solicitud. La secretaria la revisó. Dijo que el juez la vería esa misma tarde. Esperamos. Horas. Sentados en bancas incómodas. Sin hablar mucho. Solo esperando. A las 4 de la tarde nos llamaron. Entramos a una oficina. El juez era una mujer mayor. De unos 65 años. Con el cabello gris recogido en un moño. Lentes en la punta de la nariz. Leyó nuestra solicitud.
Revisó los documentos, las fotos, el testamento. No dijo nada durante varios minutos. Solo leía. Su expresión impasible. Finalmente levantó la vista. Nos miró a Jaime y a mí. Esto es grave, dijo. Su voz era firme. Clara. Si todo lo que presentan aquí es cierto, estamos hablando de un posible fraude. Es cierto, su señoría, dijo Jaime. Y necesitamos proteger la propiedad antes de que sea demasiado tarde. La jueza asintió. Tomó un sello. Lo estampó en el documento. Concedida, dijo. Medida precautoria aprobada. Queda congelada cualquier transacción relacionada con la propiedad en cuestión hasta nueva orden de este tribunal. Notifíquese a las partes involucradas. Sentí como si pudiera respirar por primera vez en meses. Salimos del juzgado con la orden en mano. Jaime sonreía. Yo también. Era pequeño, pero era un paso. El primero de muchos. Ahora, dijo Jaime, vamos a ver a Ricardo. Y entonces supe que lo más difícil apenas estaba por comenzar. Jaime llamó a Ricardo esa misma tarde. Yo estaba sentada a su lado, escuchando. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Ricardo, dijo Jaime cuando mi hijo contestó. Su voz era calmada. Profesional. Soy tu tío Jaime. Necesito que nos veamos. Es importante. Hubo una pausa. Escuché la voz de Ricardo del otro lado. Confundida. Irritada. ¿Vernos? ¿Para qué? Es sobre la finca, dijo Jaime. Y sobre tu madre. Necesitamos hablar. Los tres juntos. Otra pausa más larga. No tengo tiempo para esto, dijo Ricardo. Estoy ocupado. Si mamá necesita algo, puede llamarme. No es algo que se pueda resolver por teléfono, dijo Jaime. Su tono se endureció apenas. Y no es una sugerencia. Es necesario. Mañana. A las 10 de la mañana. En la cafetería del centro. La que está frente al parque. Me está citando. Ricardo soltó una risa nerviosa. Estoy siendo cortés, dijo Jaime. Podrías simplemente proceder legalmente sin avisarte. Pero te estoy dando la oportunidad de resolver esto civilizadamente. El silencio del otro lado fue largo. Tenso. Está bien, dijo Ricardo finalmente. Ahí estaré. Colgó. Jaime dejó el teléfono sobre la mesa. Me miró. Va a venir, dijo. Probablemente con Teresa. Y probablemente con un abogado si es listo. ¿Y qué vamos a hacer? Pregunté. La voz me temblaba. Vamos a presentarle las pruebas, dijo Jaime. Vamos a mostrarle que sabemos todo. Y vamos a ofrecerle un trato. Devuelve la propiedad voluntariamente. Y no presentamos cargos criminales. ¿Cargos criminales? Pregunté sorprendida. Fraude. Coerción. Falsificación de documentos, dijo Jaime. Todo eso es punible. Él podría ir a la cárcel. Carlos también. Y definitivamente no quieren eso. Esa noche no pude comer. El estómago cerrado. Los nervios comiéndome por dentro. Me acosté temprano, pero no dormí. Me quedé mirando la oscuridad, pensando en el niño que había criado, en el hombre en que se había convertido, preguntándome dónde había perdido a mi hijo. A las 8 de la mañana ya estaba levantada. Me bañé. Me vestí con cuidado. Elegí un vestido sencillo, gris. El cabello recogido. Quería verme digna. Fuerte. Jaime se puso su mejor traje. Negro. Corbata roja. Llevó el maletín con todos los documentos. Todas las pruebas. Llegamos a la cafetería 15 minutos antes. Nos sentamos en una mesa del fondo. Jaime pidió 2 cafés. Yo no toqué el mío. Solo lo miraba. El vapor subiendo. Desapareciendo. A las 10 en punto, Ricardo entró. Venía con Teresa. Tal como Jaime había predicho. Ella llevaba un vestido entallado. Tacones altos. Maquillaje perfecto. Él traía traje oscuro. Se veía tenso. Nervioso. Nos vieron.
Caminaron hacia nuestra mesa. Se sentaron frente a nosotros. Ricardo me miró apenas un segundo. Luego desvió la vista. Teresa ni siquiera me miró. Mantuvo los ojos en Jaime. Esto mejor sea importante, dijo Ricardo. Cancelé una reunión por venir. Es importante, dijo Jaime. Abrió su maletín. Sacó una carpeta. La puso sobre la mesa. Es sobre el fraude que cometieron contra tu madre. Teresa se tensó. Ricardo parpadeó. ¿Fraude? ¿De qué hablas? Jaime abrió la carpeta. Sacó el primer documento. Lo puso frente a Ricardo. Este es el documento que le hiciste firmar a tu madre, dijo. Fíjate en la fecha. Dice 15 de marzo. Pero tu padre murió el 10 de marzo. Este documento habla de transferir una propiedad heredada. ¿Cómo puede tu madre transferir algo que todavía no había heredado? Ricardo tomó el documento. Lo leyó. El color empezó a desaparecer de su rostro. Eso es solo un error administrativo, dijo. No es un error, dijo Jaime. Es una falsificación. Alguien cambió las fechas para que pareciera legal. Sacó otro documento. Y este es el testamento original de tu padre. Dice claramente que la propiedad pasaba a tu madre con usufructo vitalicio. ¿Sabes lo que eso significa? Ricardo no respondió. Significa que no podías transferir esa propiedad sin una orden judicial, continuó Jaime. Significa que todo lo que hicieron es nulo. Inválido. Teresa se inclinó hacia adelante. Ella firmó voluntariamente. Hay testigos. Firmó bajo coerción, dijo Jaime mirándola fijamente. Acababa de enviudar. Estaba vulnerable. Ustedes la amenazaron con quitarle la propiedad de todas formas si no firmaba. Eso invalida el consentimiento. Sacó las fotos. Las extendió sobre la mesa. Las fotos de la finca destruida. Del letrero comercial. De Teresa midiendo la tierra. Y esto, dijo Jaime. Esto muestra que Carlos no solo está cuidando la propiedad. Está explotándola comercialmente. Está lucrando. Y ustedes están planeando subdividirla y venderla. Ricardo miraba las fotos. Su boca abierta. Sin palabras. ¿Nos espiaron?, preguntó Teresa. Su voz temblaba de rabia. Investigamos, corrigió Jaime. Como deberíamos haber hecho desde el principio. Se reclinó en su silla. Cruzó los brazos. Aquí está la situación, dijo. Tengo suficiente evidencia para demandarlos por fraude, por coerción, por falsificación de documentos. Puedo hacer que esto sea muy público, muy feo y muy costoso para ustedes. Pero, continuó, estoy dispuesto a darles una oportunidad. Una sola. Devuelvan la propiedad. Firmen los documentos necesarios. Y esto termina aquí. No hay demanda. No hay cargos. Se acabó. El silencio que siguió fue pesado. Ricardo miraba la mesa. Las manos temblándole. Teresa miraba a Jaime con odio puro en los ojos. ¿Y si decimos que no?, preguntó Teresa. Entonces nos vemos en la corte, dijo Jaime. Y les prometo que no van a ganar. Van a perder la propiedad de todas formas. Pero también van a perder dinero, reputación y posiblemente su libertad. Ricardo finalmente me miró. Por primera vez desde que había llegado. Y en sus ojos vi algo. ¿Culpa? ¿Miedo? No estaba segura. Mamá, dijo. Su voz apenas un susurro. Yo solo quería. ¿Qué?, pregunté. Las lágrimas empezaron a caer. ¿Solo querías qué? ¿Robarme? ¿Dejarme en la calle? ¿Olvidarte de todo lo que tu padre y yo hicimos por ti? Se encogió, como si mis palabras lo hubieran golpeado físicamente. Teresa tomó su mano. No les vamos a dar nada, dijo con firmeza. La propiedad es legal. Todo está en orden. Jaime sonrió, pero era una sonrisa fría. Ya veremos, dijo. Metió los documentos de vuelta en la carpeta. Tienen hasta mañana al mediodía para decidir. Después de eso, presento la demanda formal.
Se levantó. Yo también. Salimos de la cafetería sin mirar atrás. Afuera, respiré profundo. El aire fresco llenó mis pulmones. ¿Crees que lo hagan?, pregunté. ¿Crees que devuelvan la finca? Jaime negó con la cabeza. No, Teresa no lo permitirá. Pero tenía que darles la oportunidad. ¿Y ahora qué? Ahora, dijo Jaime, nos preparamos para la guerra. No tuvimos que esperar hasta el mediodía del día siguiente. A las 8 de la noche de ese mismo día, alguien tocó la puerta del departamento. Jaime y yo estábamos revisando documentos, preparando la demanda formal. Cuando escuchamos los golpes, nos miramos. ¿Esperas a alguien?, preguntó Jaime. Negué con la cabeza. Jaime se levantó. Caminó hacia la puerta. La abrió apenas una rendija. Era Ricardo. Solo. Sin Teresa. Con la ropa arrugada. El cabello despeinado. Los ojos rojos. Necesito hablar con ustedes, dijo. Su voz sonaba rota. Jaime abrió la puerta completamente. Ricardo entró. Se veía diferente. Más pequeño. Más vulnerable. Se quedó parado en medio de la sala, mirando alrededor, viendo el lugar donde vivía su madre, el departamento miserable, los muebles baratos, la pobreza que él había causado. Siéntate, dijo Jaime señalando una silla. Ricardo se sentó. Puso las manos sobre la mesa. Estaban temblando. Yo me quedé parada. No sabía si podía sentarme cerca de él. No sabía si quería estar en la misma habitación. Teresa no sabe que estoy aquí, dijo finalmente. Me dijo que no viniera. Que no les diera el gusto de vernos rogar. ¿Y por qué viniste?, preguntó Jaime. Ricardo me miró. Por primera vez en meses me miró realmente. Y vi lágrimas en sus ojos. Porque tenías razón, dijo. Su voz se quebró. Todo lo que dijiste esta mañana. Cada palabra. Era verdad. Se pasó las manos por la cara. Respiró profundo. No debí hacerlo, continuó. No debí dejar que Teresa me convenciera. No debí firmar esos papeles. No debí quitarte la finca. Las palabras salían atropelladas, desesperadas. Pero ella dijo que era lo mejor. Que tú no podías cuidar la propiedad sola. Que te ibas a lastimar. Que Carlos la necesitaba. Y yo le creí. O quise creerle. Quisiste creerle, dije. Mi voz salió más dura de lo que esperaba. O simplemente era conveniente para ti. Ricardo bajó la mirada. Ambas cosas. Dios me perdone. Ambas cosas. Se levantó. Empezó a caminar de un lado a otro, como un animal enjaulado. Carlos nos ofreció dinero, dijo. Por la propiedad. $50,000. Teresa dijo que podíamos usarlo para comprar un departamento más grande. Para pagar deudas. Y yo acepté. Sentí como si me hubieran dado un golpe. Vendiste mi casa por $50,000. La finca vale 10 veces eso, dijo Jaime. Su voz llena de desprecio. Probablemente más. Lo sé, dijo Ricardo. Lo sé ahora. Carlos nos engañó. Y nosotros te engañamos a ti. Todo fue un desastre. Se giró hacia mí. Se acercó. Cayó de rodillas frente a mí. Mamá, dijo. Las lágrimas corrían por su rostro. Perdóname. Por favor. Perdóname por todo. Por ser tan estúpido. Por ser tan egoísta. Por olvidar todo lo que tú y papá hicieron por mí. Lo miré. Mi hijo. De rodillas. Llorando. Rogando perdón. Parte de mí quería abrazarlo. Decirle que todo estaba bien. Que lo perdonaba. Porque eso era lo que las madres hacían. ¿Verdad? Pero otra parte de mí. La parte que había sufrido durante meses. La parte que había llorado sola en este departamento horrible. La parte que había perdido todo. Esa parte no podía perdonar tan fácilmente. Levántate, dije. Mi voz fría. Distante. Ricardo se levantó lentamente.
Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Viniste a devolver la finca?, preguntó Jaime. Ricardo asintió. Sí. Haré lo que sea necesario. Firmaré lo que tengan que firmar. Hablaré con Carlos. Le devolveré el dinero. No sé cómo, pero lo haré. ¿Y Teresa?, pregunté. Ella está de acuerdo. Ricardo negó con la cabeza. No. Ella está furiosa. Dice que estoy loco. Que ustedes no tienen caso. Que deberíamos pelear. Entonces no tienes nada que ofrecer, dijo Jaime. Porque la propiedad está a nombre de Carlos. No tuyo. Y si él no firma, no hay nada que hacer. Él firmará, dijo Ricardo con determinación. Le diré la verdad. Que todo fue ilegal. Que si no devuelve la propiedad, irá a la cárcel. Él no querrá arriesgarse. Jaime lo estudió por un momento. Luego asintió. Está bien. Tienes una semana. Una semana para conseguir que Carlos firme los documentos de retransferencia. Si no lo haces, procedemos con la demanda completa. Lo haré, dijo Ricardo. Te lo prometo. Se giró hacia mí. Mamá, sé que no me crees. Sé que he roto tu confianza. Pero voy a arreglar esto. Te lo juro. No respondí. Solo lo miré. Él esperó unos segundos, esperando que dijera algo, que le diera alguna señal de perdón. Pero no lo hice. Finalmente bajó la cabeza. Caminó hacia la puerta. Antes de salir se detuvo. Los amo, dijo sin girarse. A ti y a papá. Siempre los amé, aunque no lo parezca. Y se fue. La puerta se cerró detrás de él. El silencio llenó el departamento. Jaime se acercó. Puso su mano en mi hombro. ¿Estás bien?, preguntó. No lo sé, dije honestamente. No sé qué siento. Es normal, dijo Jaime. Es tu hijo. Es complicado. Me senté en el sofá. Las piernas ya no me sostenían. ¿Crees que lo haga?, pregunté. ¿Crees que realmente devuelva la finca? Jaime se sentó a mi lado. Creo que lo va a intentar. Pero Carlos no va a querer soltar la propiedad fácilmente. Él ha invertido dinero. Ha hecho cambios. No va a querer perder todo eso. Entonces vamos a juicio, dije. Probablemente, admitió Jaime. Pero al menos ahora Ricardo está de nuestro lado. O eso parece. Eso nos ayuda. Esa noche me acosté con 1.000.000 de pensamientos en la cabeza. ¿Ricardo realmente estaba arrepentido? ¿O solo tenía miedo de las consecuencias legales? ¿Importaba la diferencia? ¿Podría alguna vez perdonarlo por lo que había hecho? No tenía respuestas. Solo preguntas. Tantas preguntas. Los siguientes días fueron de espera angustiosa. Jaime seguía preparando la demanda. Por si acaso. Yo intentaba mantenerme ocupada. Limpiando. Cocinando. Tratando de no pensar. Ricardo llamó 2 veces, diciendo que estaba trabajando en convencer a Carlos, que necesitaba un poco más de tiempo. Teresa no llamó, pero según Ricardo, estaba furiosa, amenazando con dejarlo si devolvía la propiedad. El 6.º día, Ricardo apareció en el departamento nuevamente. Esta vez traía documentos en la mano, y una expresión que no pude descifrar. Lo logré, dijo. Su voz temblaba. Carlos firmó. Jaime tomó los documentos. Los revisó cuidadosamente, página por página. Finalmente levantó la vista. Y sonrió. Están en orden, dijo. La propiedad vuelve a tu nombre, Elvira. Sentí como si el mundo se detuviera. Después de tanto tiempo, tanto sufrimiento, tanta lucha, la finca era mía nuevamente. Pero mirando a mi hijo, viendo su rostro lleno de culpa y dolor, no sentí victoria, solo sentí tristeza, porque aunque había recuperado mi propiedad, había perdido algo más importante. Había perdido la inocencia, la confianza, la familia que pensé que tenía. Y eso no se podía recuperar con ningún documento. Una semana después, Jaime y yo fuimos al registro de propiedades.
Llevábamos todos los documentos. Los firmados por Carlos. Los certificados por el notario. Todo en orden. Todo legal esta vez. La funcionaria que nos atendió revisó cada papel con cuidado. Comparó firmas. Verificó fechas. Escribió en su computadora. Todo está correcto, dijo finalmente. La propiedad queda registrada nuevamente a nombre de la señora Elvira Pérez. Me entregó un documento nuevo, con sello oficial, con mi nombre impreso en letras negras. Lo tomé con manos temblorosas. Lo miré, y sentí algo quebrarse dentro de mí. Lágrimas empezaron a caer sin control. Jaime me abrazó. Lo logramos, susurró. Lo logramos, hermana. Salimos del edificio. El sol brillaba fuerte. Hacía calor. Pero yo sentía frío por dentro. ¿Cuándo quieres ir a ver la finca?, preguntó Jaime. Mañana, dije. Quiero ir mañana. Esa noche preparé una pequeña maleta. Ropa. Algunas cosas personales. No sabía cuánto tiempo me quedaría. Tal vez un día. Tal vez para siempre. Ricardo llamó esa noche. Mamá, dijo. Supe que ya se registró todo. La finca es tuya nuevamente. Sí, dije. No sabía qué más decir. ¿Vas a volver a vivir ahí?, preguntó. Todavía no lo sé, respondí honestamente. Hubo un silencio largo. Incómodo. Teresa me dejó, dijo finalmente. Su voz quebrada. Dice que soy un idiota. Que arruiné todo. Que perdimos una oportunidad de oro. Parte de mí quería consolarlo. Decirle que todo estaría bien. Pero no pude. Lo siento, dije. Y era verdad. A pesar de todo, era mi hijo. Y me dolía su dolor. No lo sientas, dijo. Me lo merezco. Todo me lo merezco. Colgó antes de que pudiera responder. A la mañana siguiente, Jaime rentó un auto. Manejó durante 2 horas hasta llegar a la finca. Cuando doblamos en el camino familiar, mi corazón empezó a latir más rápido. Y entonces la vi. La finca. Mi finca. Pero no era como la recordaba. Los cambios que Carlos había hecho seguían ahí. Los árboles cortados. Los galpones nuevos. El jardín destruido. Jaime detuvo el auto frente a la casa. Nos quedamos sentados en silencio. Mirando. Lo puedes reconstruir, dijo Jaime suavemente. Con tiempo. Puedes hacerla tuya otra vez. Salimos del auto. Caminé lentamente hacia la casa. Mis pies conocían cada piedra del camino. Cada irregularidad. La puerta estaba abierta. Carlos había dejado la llave con el notario. Se había ido 2 días antes, llevándose todo lo que había traído. Entré. Las paredes estaban pintadas de colores que no reconocía. Los pisos habían sido cambiados. Todo se veía diferente. Pero aún así era mi casa. Caminé de habitación en habitación, tocando las paredes, los marcos de las puertas, recordando. Aquí estaba la cocina donde preparaba el desayuno para Alberto. Aquí el comedor donde comíamos en familia. Aquí la habitación donde dormíamos juntos. Donde habíamos soñado nuestros sueños. Salí al patio trasero, donde antes estaba el jardín. Ahora solo tierra dura y grava. Me arrodillé. Toqué la tierra con mis manos. Y lloré. Lloré por Alberto. Por los años perdidos. Por mi hijo que me había traicionado. Por la familia que se había roto. Pero también lloré de alivio. Porque estaba en casa. Finalmente. Estaba en casa. Jaime salió y se sentó a mi lado. No dijo nada. Solo estuvo ahí. Como siempre había estado. Voy a quedarme, dije limpiándome las lágrimas. Voy a reconstruir todo. Va a tomar tiempo, pero lo haré. No estás sola, dijo Jaime. Yo te voy a ayudar. Voy a quedarme un tiempo más. Y vamos a contratar gente. Vamos a plantar árboles nuevos. Vamos a hacer un jardín más grande. Mejor. Gracias, susurré. Esa tarde caminamos por toda la propiedad, viendo los daños, haciendo planes.
Algunos vecinos se acercaron cuando nos vieron. Me saludaron con calidez. Dijeron que se alegraban de verme de vuelta, que habían sabido lo que pasó, que habían estado preocupados. «Esta tierra te extrañó», dijo la señora Ivana, mi vecina más cercana. Se notaba. Los animales no eran los mismos. Las plantas no crecían igual. «Yo también la extrañé», dije. Al caer la noche, Jaime y yo nos sentamos en el porche que Carlos no había destruido, mirando las estrellas, como Alberto y yo solíamos hacer. «¿Qué vas a hacer con Ricardo?», preguntó Jaime. «No lo sé», admití. «Parte de mí quiere perdonarlo. Es mi hijo. Pero otra parte no puede olvidar». «No tienes que decidir ahora», dijo Jaime. «Dale tiempo. Date tiempo a ti misma». Asentí. Tenía razón. No había prisa. Por primera vez en mucho tiempo, tenía todo el tiempo del mundo. Porque estaba en casa. Y nadie me la volvería a quitar. Pasaron 6 meses. 6 meses desde que recuperé la finca. 6 meses de trabajo duro. De reconstrucción. De sanación. Jaime se quedó 2 meses completos. Me ayudó a contratar trabajadores. A plantar árboles nuevos. A reconstruir el jardín. Invertimos parte de sus ahorros en reparar los daños que Carlos había hecho. Cuando finalmente regresó a Estados Unidos, la finca empezaba a verse como antes. Diferente. Pero mía. Contraté a 2 jóvenes del pueblo. Elías y su hermano Alberto. Sí. Se llamaba Alberto. Como mi esposo. Tal vez era una señal. Ellos me ayudaban con los animales. Con la tierra. Con las reparaciones que aún faltaban. Yo volví a cocinar en mi cocina. A dormir en mi habitación. A caminar descalza por mi jardín cada mañana. Poco a poco, la finca volvió a tener vida. Volví a tener vida. Ricardo llamaba cada semana. Al principio yo no contestaba. Luego empecé a contestar, pero las conversaciones eran breves. Frías. Él nunca dejó de intentar. Nunca dejó de pedir perdón. «Mamá», decía, «sé que no merezco tu perdón. Pero quiero que sepas que estoy cambiando. Estoy yendo a terapia. Estoy trabajando en ser mejor persona». Yo escuchaba. Pero no decía mucho. Hasta que un día, 3 meses después de volver a la finca, apareció sin avisar. Llegó en un auto viejo. Solo. Traía ropa sencilla. El cabello más largo. Se veía cansado. Pero también se veía diferente. Más humilde. Más real. Bajó del auto y se quedó parado frente a la casa. Esperando. Sin atreverse a acercarse. Yo estaba en el jardín. Plantando rosales nuevos. Vi su auto. Vi cómo se bajaba. Vi cómo esperaba. Dejé la pala en el suelo. Me limpié las manos en el delantal. Y caminé hacia él. Nos quedamos mirándonos. Madre e hijo. Con tanto entre nosotros. Tanto dolor. Tanta historia. «Hola, mamá», dijo finalmente. Su voz suave. Temerosa. «Hola, Ricardo», respondí. ¿Puedo pasar?», preguntó. Lo pensé por un momento. Luego asentí. Entramos a la casa. Le serví café. Nos sentamos a la mesa. La misma mesa donde todo había empezado a romperse. «La finca se ve hermosa», dijo mirando alrededor. «Está volviendo a ser como antes». «Estoy trabajando en ello», dije. Tomó un sorbo de café. Respiró profundo. «Mamá», dijo. «No vine a pedirte perdón otra vez. Sé que ya te lo he pedido 1000 veces. Vine a decirte algo diferente». Lo miré esperando. «Vine a decirte que entendí», continuó. «Entendí lo que perdí. No solo la finca. Te perdí a ti. Perdí la oportunidad de cuidarte como tú me cuidaste. Perdí años que nunca voy a recuperar». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Y sé que tal vez nunca me perdones. Y está bien. Me lo merezco. Pero quiero que sepas que voy a pasar el resto de mi vida intentando ser el hijo que debí ser desde el principio. No espero nada de ti», agregó. «No espero que me dejes volver a tu vida.
Solo quería que lo supieras. Nos quedamos en silencio. El reloj en la pared marcaba los segundos. Afuera se escuchaban los pájaros. El viento en los árboles. Ricardo, dije finalmente. No sé si algún día podré perdonarte completamente. Lo que hiciste me rompió de formas que no sabía que era posible romperse. Él asintió. Las lágrimas corrían por su rostro. Pero, continué, eres mi hijo. Y parte de mí siempre va a amarte. Aunque duela. Aunque sea complicado. No te pido que vuelvas a ser el hijo que eras, dije. Ese niño ya no existe. Pero si realmente quieres cambiar, si realmente quieres reconstruir algo entre nosotros, tiene que ser despacio, paso a paso. Lo que sea, dijo. Haré lo que sea. Entonces empieza por venir una vez al mes, dije. Almorzamos. Hablamos. Sin promesas. Sin expectativas. Solo vemos qué pasa. Se levantó. Caminó hacia mí. Se arrodilló frente a mi silla. Tomó mis manos. Gracias, mamá, susurró. Gracias por darme una oportunidad que no merezco. Puse mi mano sobre su cabeza. Como cuando era niño. Cuando se lastimaba y yo lo consolaba. Levántate, dije suavemente. Se levantó. Nos abrazamos. Fue breve. Todavía incómodo. Pero fue un comienzo. Cuando se fue esa tarde, me quedé parada en el porche, mirando cómo su auto desaparecía por el camino. No sabía si algún día las cosas volverían a ser como antes. Probablemente no. El daño era demasiado profundo. Pero tal vez, solo tal vez, podíamos construir algo nuevo. Algo diferente. Algo honesto. Me giré y miré mi finca. Los árboles jóvenes creciendo. Las flores brotando. Los animales pastando tranquilos. Pensé en Alberto. En todo lo que habíamos construido juntos. En todo lo que había luchado por mantener. Lo logré, susurré al viento. Recuperé nuestra casa. Recuperé mi vida. Entré a la casa. Mi casa. Preparé la cena. Cené sola. Pero no me sentí sola. Porque estaba donde pertenecía. En la tierra que había trabajado. En la casa que había construido. En la vida que había peleado por recuperar. Esa noche me senté en el porche. Bajo las estrellas. Con una taza de café caliente en las manos. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. No era la vida perfecta que había imaginado. No era la familia intacta que había soñado. Pero era mi vida. En mis términos. Con mi dignidad intacta. Y eso era suficiente. Miré hacia el cielo. Hacia las estrellas que Alberto y yo solíamos contar. Mi nombre ya no es solo la madre de Ricardo, dije en voz alta. Mi nombre ya no es la viuda de Alberto. Mi nombre es Elvira Pérez. Y mi historia apenas empieza. Sonreí. Porque era verdad. A mis 64 años, había perdido todo. Y lo había recuperado. Había sido traicionada por mi propio hijo. Y había sobrevivido. Había tocado fondo. Y había vuelto a levantarme. Esta era mi segunda oportunidad. Mi nuevo comienzo. Y esta vez, nadie me la iba a quitar. Terminé mi café. Entré a la casa. Cerré la puerta con llave. Mañana plantaría más flores. Repararía la cerca del lado este. Llamaría a Jaime para contarle sobre la visita de Ricardo. Mañana seguiría reconstruyendo. Pero esta noche, simplemente iba a dormir en paz. En mi cama. En mi casa. En mi tierra. Finalmente en casa.